Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Por favor, confírmeme si se escucha correctamente. Estoy mostrando la pantalla compartida con un ejercicio que es el que vamos a resolver el día de hoy. Sí, Inge, se escucha y se ve. Perfecto. Bueno, continuemos entonces. He visto en el chat que en estos minutos una de sus compañeras me ha hecho una pregunta referida al SAP. Entonces, voy juntando todas las preguntas de SAP para absolverlas en una sola clase, ¿de acuerdo? Y ya por lo avanzado del tema, vamos a ocupar la clase de SAP la siguiente semana. Yo les voy a confirmar si vamos a hacerla el lunes o jueves, ¿de acuerdo? Pero ya hay un suficiente material como para poder ocuparnos de SAP, ¿ya? Eh, Hoy, sin embargo, ocupémonos de este estilo de pregunta. Miren ustedes, tengo el problema resuelto. Es el 17 de Hibbeler. ¿Ya? Se puede aplicar el método de fuerzas a este ejercicio, siendo que uno de los apoyos, el que estoy marcando acá, no es un apoyo convencional, no es un apoyo ni fijo, ni empotramiento, ni nada de eso. Es un resorte. Y como cualquier resorte, no tiene rigidez infinita, por lo tanto, va a deformarse un poco debido a la carga, en este caso de 50 newtons. ¿No es verdad? En la realidad, el propio peso de esta viga también, por supuesto, deformaría el resorte, pero en este ejercicio solamente estamos contemplando esta carga de 50. Bueno, lo que interesa es que el resorte se va a deformar. Esa deformación es proporcional a la fuerza, va a haber una fuerza que el resorte hará de abajo hacia arriba, cual si fuese un apoyo. ¿De acuerdo? El problema de este apoyo es que primero no conozco la fuerza, segundo no conozco el desplazamiento, es decir, la deformación del resorte. Lo único que conozco del resorte es su rigidez. 2 newtons sobre milímetro es dato del problema. ¿De acuerdo? A ver, leamos bien qué es lo que nos piden. Piden determinar la deflexión en el punto B, acá, de esta tira de acero A36, sujeta como se muestra en la figura. El resorte tiene una rigidez de 2 newtons sobre milímetro. La tira tiene 5 milímetros de ancho por 10 de alto. Allá, 5 milímetros de ancho por 10 de alto. Dibuje también el diagrama de momentos y de cortantes. Todo eso nos están pidiendo en el ejercicio. Vamos a considerar E por I constante. Bueno, entonces acá tengo mis datos. 5 milímetros de base por 10 de altura, como generalmente son las vigas, ¿no? Más altas que anchas, porque trabajan a flexión. La inercia nos la han dado, no nos la han dado, pero podemos calcular. BH cubo sobre 12 y sale la inercia en milímetros a la cuarta. La rigidez sí nos la han dado y el material, bueno, cuando nos dan el material nos están diciendo indirectamente cuánto vale el módulo de elasticidad. Si alguno de ustedes ya hizo estructuras metálicas, entonces reconocerá que A36 no es nada más que un denominativo de perfil metálico, de material más bien de acero, acero estructural. Bueno, el acero estructural tiene un módulo de elasticidad de 200 gigapascales, así es que vamos a tomar ese valor. Dato adicional, la longitud de la tira, 200 milímetros, y bueno, el alto ya nos lo habían dicho, 10. Bueno, ¿cómo se analiza este problema? En el extremo A tenemos un empotramiento, por lo tanto, tres reacciones, AX, AY y momento A, vamos a llamarles. Las tres son incógnitas de partida. Y en el apoyo B hay una fuerza que hace el resorte, una fuerza elástica, que también es una incógnita. Entonces tenemos cuatro fuerzas como incógnita y solamente tres ecuaciones de la estática. El problema es indeterminado. Vamos a utilizar el método de fuerzas para resolverlo. Sabemos que dentro del límite elástico, la fuerza elástica es proporcional a la deformación del resorte. Por lo tanto, F es igual a K por X. ¿Cuánto vale X? No lo sé. Si lo supiera, ya no estaría haciendo todo esto, porque ya tendría la fuerza F y podría hallar el resto de las reacciones también.
Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, tal como hemos venido analizando en los ejercicios anteriores, el método consiste en eliminar una de las redundantes. Como son 4 redundantes, o más bien 4 reacciones, una redundante, puedo escoger cualquiera de las 4, cualquiera de estas. Sin embargo, como la pregunta no es encuentre todas las reacciones, sino simplemente es calcule cuánto se deforma el resorte, entonces lo lógico es ocuparse de esta redundante, de esta fuerza F. Entonces, como ven en la siguiente lámina, desaparece el resorte. Todo lo demás permanece exactamente igual. Bueno, en esas condiciones habrá un desplazamiento que vamos a llamarle delta B hacia abajo. ¿Hay alguna duda de que delta B es hacia abajo? No, ninguna. Sin importar el método que utilicemos, delta B tiene que apuntar hacia abajo. Bueno, la idea es ahora reponer este desplazamiento con un desplazamiento hacia arriba. Como de costumbre, vamos a colocar una fuerza unitaria. El método funcionaría exactamente igual con cualquier otra fuerza, pero se coloca por costumbre una fuerza unitaria y en realidad conceptualmente es importante de que sea esta una fuerza unitaria porque el desplazamiento que vamos a hallar es un coeficiente de flexibilidad, F, y los coeficientes de flexibilidad son las deformaciones ocasionadas por una carga unitaria. ¿De acuerdo? Un coeficiente de flexibilidad mide cuántos metros se deforma por unidad de fuerza, por kilonewton, por kilolibra o la unidad de fuerza. Bueno, a esa deformación vamos a llamar FBB. ¿Podemos calcular esta deformación? Claro que sí. Esta viga es isostática, la carga es conocida, F se puede calcular por cualquier método, por ejemplo, castigliano o trabajo virtual. ¿Cómo se vinculan estas dos deformaciones? Pues de la manera habitual. Delta B hacia abajo y FBB multiplicado por la fuerza en el resorte. Se dan cuenta que tiene que ser multiplicado por la fuerza en el resorte, pero aquí viene la parte importante. Esto no es cero. No es cero porque el apoyo en la realidad es un resorte y este se va a deformar una cierta magnitud X. Entonces, la deformación total, la suma de la deformación hacia abajo más la deformación hacia arriba, en realidad tiene que dar X. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Por lo tanto, como X apunta hacia abajo y delta B también apunta hacia abajo, ambos entran como positivos y el desplazamiento que apunta hacia arriba, F, es el que va a ir como negativo. Ahora, en esta ecuación da la impresión de que no vamos a poder avanzar demasiado. Delta puedo calcular, F minúscula puedo calcular, pero me queda la fuerza en el resorte y me queda X. Pero la fuerza en el resorte es K por X. Ah, ya, el momento en el que reemplazo en lugar de la fuerza K por X, la ecuación quedó como una en función de una sola incógnita, la incógnita siendo X. Entonces ahora simplemente hay que calcular delta B y hay que calcular F. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos hecho antes. Una vez más dejo las láminas estas para que ustedes puedan, fuera de línea, hacer el cálculo. ¿Cómo se calcula delta B y FBB? Con trabajo virtual o con castigliano. Yo les sugiero usar trabajo virtual. ¿De acuerdo? En este caso, el valor de delta ya lo tenemos acá expresado en metros, en unidad de longitud. Recuerden ustedes que en este problema nos han dado dato numérico para la inercia, bueno, la sección y por ende la inercia, y también para el módulo de elasticidad. Hay que tener cuidado con la conversión de unidades. ¿De acuerdo? Una relación interesante que puede valer la pena tener en la memoria cuando se trabaja en el sistema internacional es que si tienen todo en newtons y en milímetros, eso es compatible con megapascales. Megapascales. Aquí yo tengo gigapascales, por lo tanto tendré que multiplicar por 1000 para pasar a mega. ¿De acuerdo? O sea, 200 por 10 a la 3
o si quieren de una vez 2 por 10 a la 5 megapascales, es el valor que tendría que utilizar para no tener que hacer ninguna conversión de unidades. Este es un dato que, bueno, si no lo sabían, pueden verificar en una hoja de papel, pueden hacer la conversión de unidades y convendrán conmigo en que trabajar en newtons y milímetros es lo mismo que trabajar en megapascales. Terminan cancelándose todas las unidades de fuerza y de deformación correctamente. ¿De acuerdo? Pero bueno, ese es solo un detalle de las unidades. Lo importante está aquí en el planteo. Entonces ustedes calcularán delta B, en este caso delta B en metros, y FBB también en metros. Reemplazarán en la ecuación que está acá arriba, despejarán X, y el resultado esperado es este. 1.504 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, 1.5 milímetros. Con 1.5 milímetros ya el problema está terminado. ¿Por qué? Porque al conocer X y conocer K, ya tenemos la fuerza F. Y conocida esta fuerza F, por estática básica, suma de fuerzas y de momentos igual a 0, van a salir estas 3 reacciones. Y de ahí en más, todo el problema se puede terminar. ¿De acuerdo? Vamos a ver si tenemos algo más acá. Sí, acá está. Conocida esta fuerza, ya sabemos cuánto vale X, 1.5 milímetros, habíamos visto en la lámina anterior. La fuerza no es nada más que K por X y termina dando 3 newtons. 3 newtons. Por lo tanto, conocida esta fuerza, pueden verificar que el resto sale sin mayor dificultad. A X termina saliendo 0, a Y 47 newtons y el momento 9.4 en el sentido que se muestra. ¿De acuerdo? Esta vez no vamos a detenernos unos minutos a que ustedes hagan la prueba. Por favor, cuando ya estén fuera de línea, hagan la verificación. ¿De acuerdo? Claro, en el aula presencial generalmente yo les dejaba unos 15, 20 minutos y todos se ponían a trabajar y verificábamos los resultados. Acá no parece muy buena idea estar unos 15 minutos en línea haciendo algo que igual lo podían haber hecho fuera de línea. ¿De acuerdo? Pero por favor háganlo, verifiquen por cuenta propia que estos resultados están bien. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta aquí el planteo? Esta parte en rojo es la más importante. ¿Qué me dicen? Todo conforme. Bueno, entonces, conocida la fuerza, conocidas las reacciones, bueno, ahí yo terminé mi lámina. Vamos a mostrar este ejercicio en la clase de SAP porque trae resorte. Entonces vamos a poder verificar, pero eso lo dejamos, reitero, para la siguiente semana, nuestra clase de SAP. ¿Ya? Ahora, quizás muchos se están preguntando, ¿y este ejercicio es un problema de libro nomás? ¿Es un problema académico? ¿O en la realidad uno se puede topar con una situación como esta? Bueno, la respuesta es que esto debe de ser de lo más real que puede darse. De hecho, lo no real es pensar en un apoyo fijo o en un rodillo o peor en un empotramiento. Esas son idealizaciones que nos sirven para poder formular matemáticamente nuestros problemas y obtener unos resultados que, bueno, funcionan bien en la realidad, pero no se ajustan tan bien a la realidad como pensar en un apoyo de estos. ¿Por qué se los digo? Si uno piensa en una viga simplemente apoyada, ese apoyo a su vez tiene que estar, bueno, valga la redundancia, apoyado en algún lugar. En la vida real, todos los objetos que interesan, las cosas que se construyen, están apoyadas en el suelo, en el terreno. Y si ustedes ya hicieron su curso de mecánica de suelo, saben perfectamente que el suelo no es un material perfectamente rígido. El suelo se deforma.
Si uno coloca una carga sobre el suelo, sobre el terreno, este se deforma. E incluso varía la deformación dependiendo de qué suelo tenemos. Los constructores, los ingenieros, para evitar problemas de asentamientos, lo que hacen es, antes de construir cualquier cosa, compactan el terreno y con eso reducen lo más posible este tipo de problemas de deformación. Pero aún así, sigue existiendo la posibilidad de que el suelo se deforme. De ninguna manera el suelo se comporta como un apoyo fijo, o peor todavía, como un empotramiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea de colocar resortes es más parecida a la realidad que colocar un apoyo fijo o cualquier otro apoyo rígido. ¿Ya? Más adelante todos ustedes harán un curso de fundaciones, zapatas, aprenderán a diseñar zapatas para las estructuras. Y claro, hay dos formas de diseñar zapatas: sobre suelo rígido y sobre lecho elástico o suelo elástico. Sobre suelo rígido significa suponer que el suelo es perfectamente rígido, lo cual no es realmente así. Entonces, esta forma de resolver problemas de estática poniendo resortes en lugar de los apoyos convencionales es muy realista. Claro, el problema de esto es que dependo del valor de K. Esta rigidez, en el caso del resorte, es la rigidez del resorte. En el caso de un problema real, sería la rigidez del suelo. Y ahí tenemos un problema práctico, que es cómo calcular la rigidez del suelo, el K equivalente, si ustedes quieren, del suelo. Pero ese ya no es un problema estructural, es un problema de geotecnia, ¿no? Entonces, bueno, nuestros colegas del área de geotecnia se dan modos, hay métodos para poder estimar lo mejor posible esta rigidez. Pero desde el punto de vista estructural, basta con que tengamos una rigidez equivalente y el resto del trabajo sería muy parecido a este ejemplo que les he mostrado acá. Por esa razón, este ejercicio me es muy importante y le he dedicado estos minutos en la clase de hoy. ¿De acuerdo? Si quieren hacer alguna consulta, aclarar algo, por favor, les escucho. No hay comentarios. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante. Muy bien. Seguimos con el método de fuerzas. ¿Será que se puede aplicar el método de fuerzas a pórticos? La respuesta es sí. Sí se puede aplicar. Acá tenemos un pórtico, corresponde al ejercicio 10-16 del libro. Es un pórtico que no es isostático. Este sería nuestro primer ejercicio de pórtico hiperestático. Contamos las reacciones. Bueno, acá tenemos un empotramiento, por lo tanto una reacción horizontal, vertical, un momento. Y tenemos acá un rodillo, por lo tanto hay una reacción vertical. Los datos del problema son la carga uniforme, la inercia de la viga, la inercia de la columna. Es bastante realista este ejercicio porque las inercias son distintas. Miren ustedes. La luz, 9 metros para la viga y 6 metros para la columna. Es un pórtico bastante grande, a pesar de que está formado por solamente 2 barras. Estas reacciones que ven acá, obviamente no son parte del problema original, sino son más bien la respuesta. Es lo que queremos calcular. Entonces, en principio, podemos obviarlas, ¿sí? Esto es lo que no conocemos. Y nos piden determinar las reacciones en los apoyos A y C, además de dibujar el diagrama de momentos y de cortantes, siendo que E es constante. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos resolver el ejercicio? Miren cómo de manera natural se aplica o se traslada la misma idea que hemos mantenido en vigas ahora a pórticos. Miren, regreso a la lámina anterior. ¿Cuántas reacciones me están sobrando? Una.
Con relación a las ecuaciones de la estática, una. Eso significa que cualquiera de estas 4 reacciones yo puedo eliminar para convertir así la estructura en una estructura isostática. ¿Cuál nos conviene eliminar? Bueno, la verdad es de que acá no se ve mucha diferencia entre eliminar una o la otra, o la otra, o la otra. Yo tengo la solución habiendo eliminado el apoyo en C. ¿De acuerdo? Acá, si notan, hay una línea punteada que me marca cómo era originalmente el pórtico y cómo va a quedar ahora. Obviamente no es muy fácil en una figura como esta con tanto detalle el mostrar cómo se va a deformar. Más apropiado sería la línea en rojo para mostrar cómo se va a deformar el pórtico. Vean ustedes que por la carga de gravedad es bastante lógico que la deformación se dé así como se está viendo. Acá yo tengo un empotramiento, por lo tanto, siendo estrictos, la deformación en esta parte no debería de ser así, sino próximo al apoyo A, esto debería de ser horizontal y luego recién darse la curvatura. Pero no importa, para hacer un esquema está bien, se entiende. El lado de la columna tiene una característica interesante. ¿Qué ángulo forma la viga y la columna al inicio, antes de deformarse? Pues 90 grados. Tras la deformación, salvo que nos digan otra cosa, vamos a suponer que los nodos son rígidos, que las uniones, en este caso viga-columna, son rígidas. Al ser rígidas, obliga a que la deformación, o la deformada más bien, respete los 90 grados que había entre viga y columna. Esa sola idea nos permite anticipar cómo se va a deformar esta columna. Vean ustedes que la duda aquí es si la curvatura se da en este sentido o si la curvatura se da en el otro sentido. Pero si yo colocara la curvatura en el otro sentido, vean que entre columna y viga no habría ya 90 grados. Y estaríamos incumpliendo nuestra hipótesis de que el nudo es rígido. ¿De acuerdo? La única forma de que no sea rígido es que aquí haya una articulación. ¿De acuerdo? En algún caso se pueden unir barras, principalmente metálicas o de madera, con pasadores, de modo de que lo que tenemos son articulaciones. Pero en la gran mayoría de los casos, las estructuras que frecuentemente se construyen no tienen uniones articuladas, sino más bien son rígidas. Entonces, el problema nos tendría que decir claramente que la unión es articulada para que nosotros no respetemos estos 90 grados que ahora sí lo estamos haciendo, lo estamos respetando. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de las columnas, puede darse curvatura en un solo sentido o puede darse la situación de una curvatura doble. Si me siguen con el cursor, podría pasar una situación como la estoy marcando. Lo ven todos, ¿verdad? O sea, en la parte superior tengo una curvatura como se ve, pero luego hay una inflexión y esto pasa a este otro lado. Doble curvatura en la columna. El método, en principio, no es capaz de decirnos en qué caso estamos, porque como estamos ante un método de fuerzas, lo que obtenemos son las fuerzas y las fuerzas en los apoyos. Entonces, en principio, no vamos a poder salir de la duda de si la deformada es así como yo la estoy dibujando o es con doble curvatura, que también podría ser. ¿De acuerdo? Tendríamos que calcular la deflexión angular en C para salir de esa duda. Y el método de fuerzas no lo permite de forma directa. Pero bueno, prosigamos con la solución. Siendo que esta es la deformación, al no haber el apoyo C, se espera que haya una deformación, más bien un desplazamiento en el sentido vertical. Recuerden que el apoyo restringía en el sentido vertical. Al no existir más este apoyo, el punto C es libre de desplazarse verticalmente. Entonces, siempre con una gráfica exagerada, una escala exagerada, suponemos que la deformación es delta C.
y suponemos que es hacia abajo. Eso sí es bastante razonable, porque el apoyo lo que estaba haciendo era una fuerza hacia arriba. Al no existir ese apoyo, delta C va a apuntar hacia abajo. Bueno, delta C en la realidad no existe. Por lo tanto, lo que voy a hacer es volver a dibujar la estructura primaria, borrar toda carga, en este caso la distribuida y la puntual que tenía aquí. Fíjense, la estructura está libre de cargas y solo coloco una de magnitud unitaria en el sentido opuesto a como se deformó hace un rato, es decir, hacia arriba. Esta fuerza unitaria ocasiona un desplazamiento que no es más que un coeficiente de flexibilidad. Por eso lo denoto por F, FCC. ¿De acuerdo? El desplazamiento lo estoy midiendo en C y la fuerza unitaria actúa en C también, por eso es FCC. ¿Puedo calcular estas dos deformaciones que tengo en verde? Sí. Podría utilizar la ecuación que tengo acá arriba para el método del trabajo virtual. ¿De acuerdo? O castigliano, según ustedes gusten. Entonces tengo el par de desplazamientos, delta y FCC. No estoy introduciendo el módulo de elasticidad. No estoy introduciendo el módulo de elasticidad todavía. Este lo voy a introducir después. ¿De acuerdo? No me sirve de mucho, a pesar de que, vamos a ver en los datos, no nos han dicho cuánto es el módulo. Sí nos han dado la inercia. Entonces, en la inercia vamos a introducir el valor acá. ¿De acuerdo? Este sí es un ejercicio que vale la pena verlo con más calma. La lámina nos dice que el numerador debería dar esto, 7.193, 10 a la 6, y el otro valor, 1944 por 10 a la 5. ¿De acuerdo? Conocidos estos dos, entramos a la ecuación de compatibilidad, que es la misma de todos los ejercicios anteriores. Delta C más FCC por CY igual a 0. De donde sale el valor de CY 37. 37. ¿De acuerdo? Entonces, como no hemos hecho mucho ejercicio de pórtico, ahora les pido que ustedes primero que nada lo revisen. ¿De acuerdo? Voy a dejar un rato la lámina aquí congelada. Quisiera saber si el planteo, sin embargo, me lo están entendiendo. Bueno, espero que sí. Entonces, delta C y FCC es lo que hay que calcular y debería de salir esto que está acá. Ya hemos hecho ejercicios de castigliano y trabajo virtual en pórticos, así es que es simplemente utilizar eso que ya sabemos cómo se hace. ¿De acuerdo? A ver si pueden hacer el cálculo, por favor. Les espero unos minutos. Vamos arrancando con el cálculo.
Bueno, veamos cómo les ha ido. ¿Algún resultado? ¿Han podido verificar este delta C o el F? Acá yo tengo algunas láminas. Bueno, el delta C se calcularía de la manera habitual. Una manera de ahorrar un poquito de tiempo podría ser compatibilizar las inercias, es decir, expresarlas en función de una sola, para no tener que estar introduciendo el valor de numérico, ¿no? Que puede ser un poquito incómodo, 1250 por 10 a la 6, puede ser un poco incómodo. Entonces, notamos que hay una relación entre las dos inercias. Podemos llamarle I a la inercia de la viga, en cuyo caso la de la columna, bueno, da exactamente 2 veces I. ¿De acuerdo? La expresión para calcular delta por el método del trabajo virtual es esta. ¿Qué es lo que han estado haciendo quienes han utilizado trabajo virtual? Primero han tratado de obtener la ecuación de momentos para recorrer todo el pórtico, eh, considerando solo las cargas reales. ¿Cuántas coordenadas de posición se necesitan? Yo voy a partir de abajo hacia arriba, entonces una primera coordenada podría llamarle x1, va desde este punto hasta acá. X2 podría comenzar desde acá hasta terminar la columna y X3 desde B hasta la izquierda. La ventaja de trabajar en ese sentido es que me evito el tener que calcular las reacciones. Estas 3 reacciones, sin necesidad de estas, puedo sacar las X, los momentos en los cortes. ¿De acuerdo? Por favor, revisen los apuntes de la parte de pórticos en sistemas isostáticos si es que no se están ubicando bien lo que hay que hacer. Bueno, el resultado tiene que ser este que ustedes ven acá. Para el caso de el otro desplazamiento F, la situación es idéntica. Lo único que estarán haciendo todos es, como indica el esquema, colocar únicamente esta carga que tienen acá. Pero de nuevo pasa lo siguiente. Cuando yo trato de calcular delta C por el método del trabajo virtual, no es verdad que yo necesito 2 ecuaciones de momentos, una M mayúscula y otra M minúscula, una para las cargas reales y otra para la carga virtual unitaria, todo para el cálculo de delta C. ¿No es verdad? Pero ya cuando estoy calculando delta C de esta manera y necesito el valor de M minúscula, pues resulta que ese momento que estoy obteniendo para la carga unitaria es exactamente el mismo que voy a requerir acá. Si ustedes revisan los apuntes, esto lo he venido repitiendo en todos los ejercicios, porque en todos ocurre lo mismo. Por eso es que resulta útil usar trabajo virtual en lugar de castigliano en estos métodos. La carga unitaria que voy a requerir para el cálculo de delta C es la misma que tengo acá. A lo sumo lo que cambia es el sentido. Quizás aquí, como el desplazamiento es hacia abajo, la carga unitaria la ponen hacia abajo. Y acá, como necesito el desplazamiento hacia arriba, la carga unitaria la ponen hacia arriba. Pero la ecuación de momentos es la misma. Y como van a tener dentro de la ecuación para F la integral del momento por el otro momento, pero los dos son iguales, pues no interesa que si estamos con la carga unitaria hacia arriba o hacia abajo, va a ser exactamente lo mismo. Momento de la carga virtual en minúscula al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero de que hayan iniciado la solución. Si alguien tuviese alguna duda, algo en lo que podamos ayudarle en este momento, avísenos, por favor. No. Muy bien. Entonces, queda para que ustedes puedan verificar los resultados ya por cuenta propia. ¿Se dan cuenta por qué hemos estado más de 3 semanas resolviendo ejercicios de isostáticas? Es que aquí ya simplemente estamos diciendo, eso ya lo hemos visto, eso ya lo hemos resuelto, eso ya lo sabemos hacer. Y nada, estamos continuando simplemente con el planteo y nada más, porque no hay nada nuevo.
delta y F ya lo sabemos calcular. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que tenemos entonces. Tengo unos cuantos ejercicios más, pero siguen exactamente la misma idea. Fíjense, por ejemplo, este pórtico. 2 columnas, viga, me dan de dato las inercias. Tengo una carga de gravedad y una carga puntual acá. La inercia es distinta en la viga comparada con las columnas y hace un rato ya había la sugerencia de expresar todo en función de una sola inercia. Entonces acá también tendríamos que hacer lo mismo. Rodillo, carga vertical. Empotramiento, 3 reacciones. En realidad esto es reacción vertical. Entonces en total tengo 4 reacciones. Otra vez estoy ante un problema de un grado de hiperestaticidad, una redundante. Entonces habrá que determinar las reacciones en los apoyos, otra vez dibujar diagrama de momentos de cortantes, tomando el módulo como 29 por 10 a la 3. El procedimiento se hace completamente repetitivo, es el mismo procedimiento en todos los ejercicios. Fíjese que ahora yo puedo escoger de eliminar cualquiera de estas 4 reacciones. ¿Cuál conviene? Da lo mismo. Ahora, cuando se trata de pórticos, suele ser más sencillo si el pórtico termina sin apoyo, vale decir, si este apoyo no existiese. Entonces, si puedo elegir, pues seguramente lo mejor sería evitar este apoyo. Pero el resultado no va a cambiar, sea cual sea la reacción que yo elimine. Acá, como pueden ver, se ha hecho exactamente eso, se elimina el apoyo que tenemos acá. La historia es la misma, una vez más, lo que voy a tener es un desplazamiento vertical. Tenía un rodillo, ahora voy a tener un desplazamiento vertical. Este resultado, obviamente, es lo que tengo que calcular, no lo sé de antemano, pero es el desplazamiento. ¿Cómo voy a calcular? Pues con Castigliano o con trabajo virtual, siendo que este es un pórtico isostático. Del otro lado, ¿qué es lo que voy a hacer? Tratar de reponer el desplazamiento. En la realidad, este apoyo no se desplaza, por lo tanto, necesitamos un desplazamiento ahora hacia arriba que sumado al anterior nos dé desplazamiento total 0. Calculamos como de costumbre el desplazamiento debido a una carga unitaria, le llamamos a eso F, F de flexibilidad. Como estoy en A, le llamo a eso FAA. Puedo calcular el valor de FA sin ningún problema. Este es un pórtico isostático, lo puedo hacer con lo que hemos estudiado hasta esta parte. Acá les dejo el valor numérico. Esto es lo que debería de salir. La ecuación de compatibilidad, como siempre. Delta A sumado a el coeficiente de flexibilidad multiplicado por la reacción AY. AY, no se olviden, es la reacción que hemos quitado. Esta. Entonces hay una regla de 3, ¿no es verdad? La carga unitaria ocasiona FAA, como la fuerza AY ocasiona el desplazamiento que queremos calcular. Entonces, de la regla de 3 rápidamente sale esta expresión. Como siempre, delta y F se puede calcular y el valor de A se obtiene sin ninguna dificultad. En esta ecuación siempre pasa que da la impresión que al despejar A, la reacción me va a quedar con signo negativo. Sí, pero resulta de que los delta y F tienen sentidos opuestos. Aquí se ve claramente, delta apunta hacia abajo y F hacia arriba. Uno de los dos es negativo, con lo cual la ecuación se hace positiva. Conocida esta reacción, el resto del problema es ya muy sencillo de resolver. ¿De acuerdo? Bueno, en esta modalidad que estamos siguiendo a distancia, los ejercicios me salen de esta manera. En el curso, reitero, pasábamos con cada ejercicio una media hora por lo menos, cada uno resolviendo en su cuaderno. Pero acá me parece que no es una buena idea que hagamos eso. ¿Sí? Pero para que funcione esta modalidad, muchachos, lo mejor que podrían hacer es ir haciendo las preguntas a lo largo del curso. Ya lo he dicho antes y se los vuelvo a decir. Si ahorita, mientras están conectados, no logran
eh, llegar a un punto en el cual tengan alguna pregunta que hacer, seguro que más adelante sí van a aparecer preguntas. Entonces, por favor, háganlas, déjenlas en la plataforma para que vayamos resolviendo. ¿De acuerdo? Lo que viene a continuación ya no lo voy a hacer hoy, porque les voy a dar el tiempo para que puedan nivelarse hasta pórticos. Habríamos terminado lo que es método de fuerzas en vigas y en pórticos. ¿De acuerdo? Deben de nivelarse con el libro, con los ejemplos del libro y los ejercicios hasta esta parte. ¿De acuerdo? Para que ya vayan preparando el examen, yo voy a dejarles el día de mañana la práctica de esta segunda parte. Práctica que habrá de resolverse igual que la anterior por el método a mano, ¿sí? Y por SAP. ¿De acuerdo? Estas cerchas, que es lo que vamos a ver desde la siguiente clase, prácticamente ya concluyen el tema. Así es que ya estamos próximos a terminar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho? Hemos revisado un ejercicio de viga con apoyo elástico y 2 pórticos muy rápidamente. ¿Qué me dicen, muchachos? Ingeniero, una preguntita. Sí, dígame. Si en este pórtico tuviéramos dos apoyos fijos, ¿cómo lo eliminaríamos la sección? Se volvería una móvil, ¿verdad? Una de ellas. Ah, ya, perfecto. Si tuviésemos en este pórtico, este es el pórtico original, ¿no? Si tuviésemos apoyo fijo, sí, al quitar una de las reacciones, estaríamos convirtiéndolo o en una guía o en un apoyo móvil. Se da cuenta que si eliminamos la horizontal se convierte en apoyo móvil, pero también queda la posibilidad de que la reacción horizontal la mantengamos y la vertical la dejemos, ¿no? Ese tipo de apoyo no es muy frecuente, ¿no? No es muy frecuente, pero existe. Es una guía, así se llama, es una guía. Voy a tratar de dibujar aquí a ver si me sale bien. Sería más o menos como, vamos a ver si puedo dibujar, más o menos así. ¿No es verdad? Este apoyo. Imagínense, si la reacción vertical no existiese y solamente la horizontal. Porque lo que está diciendo su compañero es, ¿qué tal si yo tengo apoyo fijo con 2 reacciones, pero yo voy a eliminar una de las 2? Si elimino la horizontal, claro, esto se convierte en el típico apoyo móvil. Pero si elimino la vertical, se convierte en esto que estoy mostrando aquí. ¿No es verdad? Restringido en la horizontal y no restringido en la vertical. Una especie de guía en el sentido vertical. ¿Ya? El método funciona exactamente igual en ambos casos. No hay diferencia. ¿De acuerdo? Y no hay más opciones, ¿no? En el caso del empotramiento, la opción sería quitar este momento, en cuyo caso el apoyo pasaría de ser un empotramiento a ser un apoyo fijo. Y por lo tanto pasaría de no tener deformación a tener una deformación la columna, ¿no? Tener una deformación. Esas serían las opciones, ¿no? Bueno, con lo que hemos hecho pienso de que la teoría ya está, el método ya está entendido. Ahora lo que resta es que ustedes hagan unos cuantos ejercicios, es más que suficiente para entender esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchachos, entonces aquí vamos a detenernos. Aquí vamos a detenernos y estaríamos continuando la clase el lunes, el día lunes, como lo veníamos haciendo a las 14:15. En vista de que tenemos ya un avance interesante, el día lunes voy a dedicarme al SAP.
Entonces, mejor si tienen el SAP a la mano para poder hacer las preguntas. Y si tienen alguna pregunta puntual, por ejemplo, hoy una de sus compañeras hizo una pregunta al empezar la clase. Elizabeth preguntó en el chat cómo cambiar, dice, las propiedades como el módulo de elasticidad, el momento de inercia del material barra por barra, etcétera. Si puede Elizabeth colocar esta misma pregunta en la plataforma y así tenemos todas nuestras preguntas para avanzar el día lunes. ¿Ya? Bien, quedamos ahí, muchachos. Eso es todo por hoy. Buenas tardes a todos.